Ahora nos va a hablar Julio Schilling sobre la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos. Y Julio, quien es el coordinador de este evento, tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, de Miami. Es miembro de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas, de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas y el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, politólogo, escritor y director del Foro Político y Publicación Digital Patria de Martí, autor de Dictaduras y sus Paradigmas, una obra política pormenorizada consistiendo de 2 tomos que estoy leyendo todavía, pero un gran trabajo. Y por el poco tiempo que lo he conocido, encuentro en él una persona que unifica capacidades de ideas con acción y representa una fuerza vital, como con todos nosotros, para impulsar el cambio en cuestiones que nos interesan. Así que, Julio, adelante. El podio es tuyo. Por esa introducción. Me asustaste un poco, José, cuando dijiste que no habías terminado el libro, porque yo dije, bueno, no digas que te pone a dormir o ni nada de eso, porque... Tengo que ser honesto, no los he terminado. Bueno, está bien, es mejor eso. Gracias a todos por asistir a este foro de promoción democrática continental, justo en esta ciudad de Miami, que la historia la ha convertido en la capital del exilio latinoamericano y en cierta medida europeo, por los fallos de determinados estados de poder, en algunos casos proteger a sus ciudadanos y en otros de no dejar de perseguirlos. La doctrina de Betancourt es un principio, pero es un principio que tiene la buena fortuna de ser útil en lo abstracto y de ser útil en la práctica. En otras palabras, el concepto de no negociar con un régimen despótico no quedó en lo tangible. El presidente Betancourt lo implementó como política de Estado y para su gloria y para ejemplo, pagando un precio, porque sin lugar a duda se pagó un precio económico, lo hizo. La noción del derecho de rebelión es otro principio y yo apoyo la tesis de Santo Tomás de Aquino, de tiranicidio. El derecho de rebelión es otro principio que, de nuevo, no solo vive en lo abstracto, sino tiene su función en la práctica y una función necesaria para los que creemos en la noción de que el individuo vale algo. Yo les quiero hablar de un concepto, la obligación o la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos. Este concepto brota, tal como lo entendemos hoy en la modernidad, de la Cumbre Mundial del 2005 de las Naciones Unidas, una de las cumbres que más países estaban representados. En efecto, establecía la noción de que el Estado tiene una primacía en la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos por encima de los derechos que tiene. En otras palabras, tiene más responsabilidad que derecho cuando se refiere a proteger a sus ciudadanos. Hay 3 pilares que sostienen este principio. El primero, el Estado tiene que impedir el genocidio, tiene que impedir crímenes de guerra, tiene que impedir depuración étnica y tiene que impedir crímenes de lesa humanidad.
El segundo pilar, la comunidad internacional está obligada a ayudar a ese Estado a implementar esa responsabilidad. El tercer pilar obliga a la comunidad internacional a tomar acción si ese Estado deja de cumplir con esa responsabilidad. Yo quiero leer, para estar seguro que entendemos, que todos estamos hablando el mismo idioma, porque de nuevo, el lenguaje no podemos escatimar nunca en querer definir los términos. Crímenes de lesa humanidad. Y esto es, según lo define el Estatuto de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma. Comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelamiento, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro, cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado sistémico contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque por parte del Estado. Yo creo que hay muchas personas en este salón que han padecido algunas violaciones que claramente son calificables como crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados. Yo les quiero leer, para tampoco dejar ningún espacio a la ambigüedad, del documento final de esa cumbre del 2005, el párrafo 138, y así lo define, de las Naciones Unidas. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión mediante la adoptación de medidas apropiadas y necesarias. Entonces, el párrafo que le sigue, el párrafo 139, pues ya entonces entra en las responsabilidades de la comunidad internacional. Y así dice, la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar, y aquí habla de diferentes métodos, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Muy bien. 4 años después, pues, otro informe de las Naciones Unidas se decide, bueno, ¿cómo hacemos esto más efectivo? Porque, de nuevo, hay que separar lo abstracto, porque lo abstracto es maravilloso, pero si no se puede llevar al ejercicio práctico, es un puro ejercicio mental y no tiene ninguna repercusión. El informe, y esto me llama la atención, del 2009, dice lo siguiente: el diálogo no es un fin en sí mismo y no se debería vacilar en pedir autorización para adoptar medidas más enérgicas si se utiliza la diplomacia discreta como táctica dilatoria en situaciones en que una reacción más temprana y directa pudiera salvar vidas y restablecer el orden. Es imposible concebir una estrategia para cumplir la responsabilidad de proteger que no contempla la posibilidad de adoptar medidas coercitivas, colectivas, incluso mediante sanciones o acciones militares coercitivas en casos extremos. Esto se ha aplicado en algunos casos del África, pero está bien claro la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos según lo ha definido las Naciones Unidas y según lo han validado su Asamblea General. Pero hay un problema en nuestro propio continente. Hay 5 países que directamente califican para una intervención de las Naciones Unidas por cometer crímenes de lesa humanidad. Hay una democracia debilitada, donde las libertades cada vez son más restringidas, que es la Argentina. Y las 5 dictaduras a las que me refiero es Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Para colmo, el jefe ejecutivo de las Naciones Unidas pues va
a ir a la cumbre de la CELAC esta semana. Entonces, Ban Ki-moon, ¿cómo es posible? ¿Qué inconsistencia moral cuando la responsabilidad de Estados claramente, sin lugar a duda, porque no hay terreno de confusión en estos 5 países de América Latina que yo he mencionado, donde claramente se ha cometido crímenes que califican bajo crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué es que no hay un escándalo? ¿Por qué es que no hay un movimiento para reforzar esta propia documentación? Yo creo que, y por eso es muy importante, y empecé todo esto hablando cuando hablé de por qué yo valoro la doctrina Bettencourt, porque fue una noción que se puso en práctica y partía de un factor de solidaridad que defiende nociones básicas de decencia. El derecho de la rebelión le retorna el poder al individuo para precisamente reclamar lo que debidamente deben de otorgar una comunidad que las Naciones Unidas, la intención entre muchas es precisamente promover un mundo mejor. Se toma el tiempo de redactar documentos como este, formidablemente escrito. Y si vamos a hablar de documentos, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, que es la carta magna inicial de la Organización de Estados Americanos, que precedió a la Declaración de las Naciones Unidas por casi 8 meses. El que se tome el trabajo de leerlo va a ver un documento hermoso, que parecería que no fuera posible no tener un continente libre, no tener un continente lleno de democracia y de sociedades abiertas. Sin embargo, ese no es el caso. Entonces hay que partir desde la noción de que no solo es lo que se escribe, no solo es lo que se emite, y eso hay una clase política profesional que sabemos que es una industria y que vive de eso, y esto no lo digo en un sentido peyorativo. Yo creo que la realidad es que es una evasión de responsabilidad cuando no se busca precisamente reforzar documentos que estados se han suscrito y esos propios estados los están violando. Y quisiera, porque esto de 4 años, el informe a las Naciones Unidas 4 años después de la Cumbre Mundial del 2005, donde se redactó este principio, pues lo titula Hacer efectiva la responsabilidad de proteger. Hacer efectiva. En otras palabras, es como 4 años después se dan cuenta, bueno, esto está formidable, pero ¿cómo es que vamos a poner esto en práctica? En el 2011, pues vuelven a emitir otra, en efecto, para hacer efectivo lo que queremos hacer efectivo. Y hay un dato curioso en el párrafo 13, y dice así: más allá de las responsabilidades jurídicas del Estado, los individuos tienen una responsabilidad moral de proteger. En otras palabras, está transfiriendo esa misma obligación y esa misma responsabilidad de proteger a ciudadanos cómplices. Y sigo. Los crímenes masivos requieren en general la movilización de un gran número de personas, ya sean soldados o civiles, policías o asalariados, para atacar a sus vecinos e incluso a sus familiares con una crueldad e insensibilidad frías y calculadas. También requieren de espectadores que fingen no ver o escuchar la angustia. Por otro lado, ejercen una responsabilidad individual aquellos que se niegan a mirar hacia el otro lado o a participar. Dan cobija a los más vulnerables, critican abiertamente la deshumanización de los grupos destinatarios o defienden la dignidad y los derechos humanos. Debemos honrar y divulgar tales actos valorosos, así como aprender de ellos. Hannah Arendt, se le criticó mucho cuando escribió el juicio de Eichmann, porque después de su análisis, ella dijo, no es posible que
el Holocausto hubiera ocurrido solo por el terror político del régimen genocida de los nazis. Hubo complicidad de la población civil. Si bien se puede argumentar que el terror tiene mucho que ver con eso, la criticaron mucho, pero hay una cierta responsabilidad colectiva y que como ciudadanos, toda sociedad civil, toda sociedad libre tiene que aceptar, porque es muy fácil, la verdad, decir, bueno, pero responsabilizar de una forma colectiva una acción, y me causa curiosidad que nada menos que las Naciones Unidas, bajo el principio de requerir al Estado que proteja a sus ciudadanos, pues unos años después, pues incluye que los ciudadanos también son responsables. Para concluir, el cénit de todo lo que estoy tratando de decir, y por eso este tema me pareció tan relevante y tan importante, es la doble moral, si se quiere, de determinados valores que existen, que todos hablamos. Si los leemos la Declaración de Caracas, de la CELAC, y la ponemos al lado de la Carta Democrática Interamericana, hablan ambas de libertades fundamentales, hablan de democracia. No se puede permitir que se desnaturalice conceptos y principios. Hay que por lo menos confrontarlos, y es mi esperanza que foros y simposios como estos y otros que vendrán pues sirvan ese propósito de identificar bien claramente y poner presión a la clase política para que vaya a reforzar esta política que han escrito y sigue esperando todavía que en nuestro continente se aplique. Muchas gracias.